Los candidatos ya están ejecutando la estrategia final de los últimos 4 días de campaña. Tras el anuncio de sumar a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich dejó trascender también la posibilidad de sumar a Fernán Quirós a su equipo de gobierno si eventualmente llega a ser elegida presidenta de la Nación. Esta tarde cerró en Barrancas de Belgrano y allí se escuchó que esta es la batalla de la buena gente. Milei, por su parte, está intentando mostrarse en la provincia de Buenos Aires y recorrió el territorio de Martín Insaurralde. Obviamente hablamos de Lomas de Zamora, mientras que el gobierno nacional insiste con medidas para poder contener el dólar y evitar la corrida final antes del domingo. A menos de una semana de las elecciones, los candidatos ingresaron en la recta final del camino hacia la presidencia. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. El gobierno informó que a partir de mañana se podrá renunciar voluntariamente a los subsidios en el transporte público. El ministro Diego Giuliano informó además que los boletos de no estar subsidiados costarían 700 pesos para los colectivos y 1.100 para el tren. El funcionario afirmó que el anuncio se realiza porque algunos candidatos afirmaron que el subsidio no es necesario. En medio de una campaña electoral en donde muchos o algunos dirigentes han planteado que los subsidios al transporte no son necesarios para justamente los usuarios, hemos justamente dado esta oportunidad de opción. En la última semana antes de las elecciones generales, Javier Milei realizó una caravana en Lomas de Zamora, en tanto que Sergio Massa visitó San Luis, donde anunció el envío de un proyecto de ley para convertir el proyecto previaje en una política de Estado. Y en Belgrano, en el cierre de la campaña en la ciudad, Patricia Bullrich estuvo acompañada de Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta, donde aseguró que las mafias tienen miedo. Las ideas de Milei son malas. Ya ni su propio equipo las cree. Nadie puede llevar adelante lo que prometió. Los ahorristas y empresarios continúan buscando alternativas para dolarizarse. El gobierno espera más tensión con la divisa para los próximos 4 días antes de las elecciones del domingo. Ante la dificultad para comprar dólares, muchos ahorristas adelantan compras en pesos. El Ministerio de Economía podría volver a apelar a controles, inspecciones e incluso feriados cambiarios en el dólar blue para detener la escalada. Israel mantiene su ataque por tierra en la Franja de Gaza, mientras que Naciones Unidas, Estados Unidos y Alemania se oponen a un bloqueo y asedio total al territorio. El mandatario norteamericano afirmó que sería un error y advirtió por una crisis humanitaria y la posible expansión del conflicto. Pero en paralelo, el primer ministro israelí afirmó que si Hezbollah o Irán se suman a la guerra, pagarán un precio muy alto. La selección argentina ya hizo su último entrenamiento de cara al partido de mañana contra Perú. Habrá partido por eliminatorias de cara al Mundial 2026 con un último partido para esta segunda ventana. Se disputarán los últimos 3 puntos correspondientes y además de todo, Lionel Scaloni dio indicios. ¿Jugará Messi o formará parte de quienes estén en el banco? Tomaremos la decisión mañana, si está bien jugará. Bueno, la verdad es que el hecho sorprendió porque en pleno feriado se abrió el enorme edificio del Ministerio de Economía, donde se encuentra también el Ministerio de Transporte, y Diego Giuliano, el titular de esta cartera, hizo un anuncio que tiene que ver con la posibilidad de que cada usuario del transporte público pueda renunciar al subsidio que se aplica a esas tarifas. Vamos a ver qué es lo que pasa con la gente. ¿Qué te pasa a vos? Vos mañana seguramente vas a tratar de ver de qué se trata esta posibilidad de renunciar o no al anuncio. Tendrás que entrar a una página determinada y ahí sí después definir. A ver qué dijo el ministro Giuliano. Vamos a escucharlo con atención. Ustedes saben que estamos en el medio de una campaña electoral
en donde muchos o algunos dirigentes han planteado que los subsidios al transporte no son necesarios para justamente los usuarios. Cada usuario del transporte urbano de pasajeros va a poder justamente informarse primero acerca de qué significa no tener subsidio al transporte, estableciéndose una tarifa, que es la tarifa que hace a la estructura del sistema de costos del transporte. Digo, conocer ese monto de la tarifa y en la medida o en el sentido de que no quiere recibir ese subsidio que el Estado Nacional tiene respecto del transporte, puede optar por no adherirse. Claro, una cuestión clave es saber a cuánto se va ese boleto, con subsidio y sin subsidio. 700 pesos para los colectivos, 1.100 para los trenes. Así es que imprescindible ir a la calle para saber qué te pasa a vos con este tipo de anuncio y qué vas a hacer. Está nuestro compañero Joaquín Debert en este momento en la estación 11. Joaquín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Selina? Buenas noches. A pesar del feriado, intenso movimiento en Estación de 11. Vamos a ver qué opina la gente sobre la posibilidad de no pagar los subsidios en las tarifas del transporte. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Gracias. Hoy el gobierno dio la posibilidad de pagar la tarifa del colectivo y de tren sin subsidios del Estado Nacional, o sea que podrías pagar el boleto 700 pesos de colectivo. ¿Qué te parece? No, una locura. Una locura porque si vas a trabajar es un montón de plata todos los días. O sea, me parece mucha plata. O sea, está bueno que se haya dado la posibilidad de, claro, de que lo elijan. ¿Qué opinas de que hay algún candidato que pretende, si llega al gobierno, quizás eliminar los subsidios al transporte y entonces tengas que pagar sí o sí un valor mucho más alto para ir a trabajar o todas tus cosas? Sí, no, es una locura también. O sea, me parece que está bueno porque toda la gente que se queja y que dice que está de más el subsidio y todo, ya que tanto se quejaron, que ahora lo saquen y lo paguen 1.000 mangos el tren. Pero para mí está bien que esté subsidiado. ¿Vos si pudieras, eliminarías el subsidio? No, para nada, no. Quizás de manera más gradual, pero no sacarlo. Claro, de última, qué sé yo. Pero yo porque tengo suerte y quizás lo puedo pagar. Pero me parece que no tiene que ser caro porque hay gente que no puede. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, tengan en cuenta que esta posibilidad va a estar abierta a partir del 20 de octubre. Ahí, en esta fecha, el Ministerio de Transporte de la Nación va a habilitar la página web argentina.gov.ar/sube para que si consideras que estás en condiciones de pagar el boleto a 700 pesos o 1.100 en el caso del tren, puedas hacerlo. Vamos a ver qué opina más la gente de esta posibilidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy el gobierno dio la posibilidad de renunciar al subsidio en las tarifas del tren o colectivo. ¿Qué opinas? No, me reservo la opinión. No digo nada. En tu caso, ¿qué opinas? No estoy al tanto. Dio la posibilidad de que si estás en condiciones económicas de pagar la tarifa sin subsidios, lo hagas, lo que se elevaría la tarifa a 700 pesos el boleto de colectivo, por ejemplo. Y complica más las cosas, como todo, como toda medida del gobierno. No, es una posibilidad abierta que da que si cada uno tiene la posibilidad de renunciar al subsidio, lo haga. Sí, igual no consumo mucho transporte público y eso, así que no tengo mucha idea. ¿Vos qué opinás? Si pudieras renunciar al subsidio, ¿lo harías? No sé. Se te iría a 700 pesos el boleto. Y se complica. Muchísimas gracias. Te hago una consulta. El gobierno dio la posibilidad de pagar las tarifas de tren y colectivo sin subsidio. Se iría a 700 pesos, por ejemplo, no estoy al tanto, así que no quiero opinar, pero no estoy al tanto. Esa es la medida. Si lo harías, ¿estás de acuerdo? Sí. 700 pesos el... Porque no sé bien, por eso. Bueno,
Esto salió hoy, feriado, como decía Silvina, raro que justo hoy esta posibilidad. El contexto de esta posibilidad que da el gobierno de pagar la tarifa sin subsidio es porque puntualmente Javier Milei está evaluando, en el caso de ser presidente, eliminar el Ministerio de Transporte y en consecuencia los beneficios de la SUBE, la red SUBE y los subsidios que representan el 85% del costo de las tarifas de tren y colectivo. El anuncio sorprendió a todos. Un feriado abrieron el Ministerio de Transporte y anunciaron justamente esta medida que no busca solucionar el problema del déficit fiscal, porque es optativo, cada usuario puede elegir, ni tampoco busca mejorar la calidad del transporte. Entonces, ¿qué hay detrás de esta medida? Primero vamos a analizar cuánto están los boletos hoy y cuánto están mañana y después te contamos qué hay detrás de la medida. En trenes, el valor del boleto con subsidio, el mínimo hoy es 11 pesos con 57 centavos, el boleto máximo es 52 pesos con 95 centavos. El estimado sin subsidio, de acuerdo al Ministerio de Transporte, sería a 1.100 pesos si vos renunciás al subsidio de forma voluntaria. Hoy lo usan 1 millón de usuarios por día el servicio de tren en el AMBA. ¿Y qué va a pasar con los colectivos? Con los colectivos pasa algo similar. Se iría a un precio astronómico comparado al precio que pagamos hoy. Con subsidio hoy el mínimo es 52 pesos con 96 centavos, el máximo en el colectivo en el AMBA 72 pesos con 61 centavos. Si vos renunciás a los subsidios vas a pasar a pagar desde el viernes 700 pesos. Más de 3.900.000 personas lo usan a diario en la zona del AMBA. Y te contaba, no busca solucionar el problema del déficit fiscal, tampoco busca mejorar la calidad del servicio. Lo que hay detrás de la medida es un ardid electoral, un ardid político. ¿Y qué significa esto? Esto fue proselitismo encubierto. El gobierno no puede hacer anuncios proselitistas, ya está la veda instrumentada, no puede hacer anuncios de campaña, pero con esta medida en cierta forma le está diciendo a los votantes, mira, si vos votás a un candidato que propone eliminar subsidios, pasarías a pagar estos valores tanto colectivos 1.100 pesos, tanto trenes 1.100 pesos como colectivos 700 pesos. Es decir, es una información que se le está dando a los usuarios y una invitación a no votar esa alternativa. Estamos hablando de Javier Milei. Por eso es que decimos que es un ardid electoral que no busca ni mejorar la calidad del transporte ni tampoco solucionar el déficit fiscal en la Argentina. Y hubo más anuncios, pero de otro tipo. En este caso, el ministro y candidato Sergio Massa visitó la provincia de San Luis y allí anunció que tiene previsto enviar al Congreso un proyecto de ley para que el programa Previaje se convierta no solamente en una nueva ley en la Argentina, sino fundamentalmente en una política de Estado, con lo cual, más allá de los gobiernos, esta debería permanecer en el tiempo. Afirmó que es muy importante sostener la ayuda que debe darse al sector turístico para que gobierne quien gobierne, la actividad continúe creciendo. Que hemos tomado la decisión de enviar al Congreso una ley que tiene 2 ejes centrales. El primero, para aumentar el volumen y la rapidez de inversión en el sector turístico, un conjunto de beneficios fiscales para todo lo que es inversión turística en la Argentina, turística, hotelera, gastronómica, con el objetivo de aumentar el volumen y la rotación de la inversión en el sector. Y segundo, y mucho más importante, hemos tomado la decisión de que la ley tenga al previaje como política de Estado, para que en el 2024, gobierne quien gobierne, haya previaje 6, previaje 7, previaje 8, previaje 9 y previaje 10. Que no dependa solo de la voluntad de un ministro de Turismo o de un ministro de Economía, sino que sea parte de las políticas de la economía argentina para incentivar un sector generador de empleo. Y esta tarde en Barrancas de Belgrano, el primero de los cierres de campaña de Patricia Bullrich, en este caso aquí en la ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich, Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Los tres estuvieron juntos en este acto de cierre.
Bueno, Bullrich estuvo allí buscó mostrarse con los postulantes en el territorio porteño, con Larreta especialmente, después de que durante el fin de semana anunció la incorporación a su equipo de trabajo como jefe de gabinete si finalmente resulta electa presidenta. Y repito, las ideas de Milei son malas. Ya ni su propio equipo las cree. Nadie puede llevar adelante lo que prometió. Piensen en esto. En 40 años de democracia, el cambio nunca fue mayoría. Es la primera vez que el cambio es mayoría en la historia de 40 años. Tener más poder que ellos implica poder gobernar sin la extorsión permanente, porque ¿dónde están ahora con 134% y 138% de inflación? ¿Dónde están? En las cuevas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Metidos adentro. ¿Dónde gritan? ¿Dónde hacen paros? Están agazapados. Pero esta vez, cuando salgan de las cuevas, van a encontrar una fuerza política y un pueblo que va a estar de pie diciendo nunca más, nunca más, nunca más, nunca más nos sacan la gobernabilidad. Y la candidata Bullrich recurrió en distintas oportunidades a una idea fuerza, y es que las mafias que rodean a la política tienen miedo. Como lo viste, estuvo rodeada por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y por el candidato Jorge Macri. Bueno, allí, entre otras cuestiones, también hay que tener en cuenta que la candidata apunta a ser la próxima presidenta y que espera, con una serie de recorridos que va a realizar por distintos puntos del país, finalmente ponerle un punto de cierre a la campaña con un dato: salir a buscar comuna por comuna, casa por casa, los votos necesarios, y lo que se escuchó esta tarde fue la palabra balotaje. Obviamente en una elección interna siempre hay tensiones. Todo el mundo tiene la ilusión de ganar, yo lo dije claramente, yo también tenía ilusión. Pero una vez terminada la PASO nos comprometimos y lo dijimos en la campaña que íbamos a estar juntos. Y cumplimos la palabra. Estamos juntos, trabajando juntos en esta responsabilidad que tengo ahora de asumir como jefe de gabinete, como Patricia me convocó para ser parte. Vamos a seguir trabajando juntos, no solo conmigo, sino con todo el equipo. Lo mencionaban recién a Fernán Quirós. A lo largo de toda la Argentina también estamos juntos. Esa es la manera. Yo creo que vamos a hacer una gran elección a nivel nacional. Estoy convencido que Patricia va a estar en el balotaje y después va a ser presidenta. Y la ciudad de Buenos Aires va a ser un gran sostén para esa elección. Hoy invitaba a los porteños a que hagamos una gran elección, si podemos, para ganar este domingo y nos ahorremos una elección más. Y porque además ese resultado puede ser la diferencia más grande que le demos a Patricia para que se meta en el balotaje a nivel nacional. También en este caso hablamos de Javier Milei, porque el candidato de La Libertad Avanza realizó una caravana en el partido de Lomas de Zamora. Esto en el marco de una de sus últimas actividades de campaña previo a las elecciones generales del domingo. La recorrida la realizó acompañado de su equipo, entre ellos estuvo Carolina Píparo, que es la candidata a gobernadora bonaerense, y además la hermana de Javier Milei, Karina, una mujer con mucho poder dentro de la estructura del candidato. Hubo un dato pintoresco y fue el yate Anti-K, en una clara alusión al episodio que protagonizó el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. La política por un lado y los efectos que generan en el mercado. Estamos terminando un fin de semana extendido y se termina la tregua de alguna manera. Leandro, contanos, ¿para qué se prepara mañana la City? Los bancos, el dólar, ¿cuál es el clima que se está viviendo esta noche? A partir de mañana y hasta el viernes vamos a ver que los operativos de policía, aduana, FIP se van a duplicar, se van a intensificar, a tal punto que el mercado dólar blue va a vivir una suerte de feriado cambiario virtual. ¿Por qué digo virtual? Porque no va a haber un feriado cambiario, pero la presencia policial va a ser tan fuerte que los grandes operadores o no van a vender
o van a vender con mucha carpa, es decir, por abajo de la mesa, con mucho cuidado. A eso apuesta el gobierno para intentar controlar el dólar, por lo menos el dólar blue. Mientras tanto, los inversores, los ahorristas, las personas a pie optan por, en estos 4 días hábiles, dolarizarse. ¿Y cómo se están dolarizando? Y bueno, muchos con el dólar MEP, vía la bolsa, otros comprando bonos, otros comprando CDR. Todos están apostando distintas estrategias para cubrirse. ¿Qué hace el consumidor de a pie? El consumidor de a pie está adelantando consumos. Está comprando electrodomésticos en cuotas con tarjeta de crédito, tecnología, alimentos no perecederos, adelantando consumos ante un escenario que nadie conoce cómo va a ser, pero todos temen que sea negativo a partir del lunes después de las elecciones. En eso está la cita y una suerte de incertidumbre mezclada con pánico por lo que puede pasar, ¿no? Es muy llamativo lo que están haciendo todos en la City, adelantando consumos o invirtiendo en distintos instrumentos financieros vinculados al dólar. Leandro, el gran enigma del lunes 23 por un lado y algún tipo de expectativa que tal vez pueda generarse mañana martes. El presidente Alberto Fernández en China, la reunión con Dilma Rousseff, presidenta del Banco de los BRICS. Argentina quiere formalizar o espera oficializar la posibilidad de swap de monedas con China por unos 5.000 millones de dólares. Veremos si ese anuncio entra o no en la valija del presidente a su vuelta. Así es, el gobierno va a apuntar a una suerte de golpe de efecto, todo pensando en que el lunes puede dispararse el dólar. La estrategia del gobierno es mandar un mensaje de tranquilidad para calmarlo y controlarlo. Israel se prepara para intensificar sus ataques en la Franja de Gaza. A 2 días de haber ingresado en el territorio, está buscando a los ciudadanos que fueron secuestrados por el terrorismo. Mientras tanto, crece el temor a que el conflicto escale y se expanda a otros grupos terroristas o incluso a otras naciones musulmanas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está intentando convencer a Israel de que ya cese el bloqueo de la Franja de Gaza. Biden afirma que es un error que puede traer consecuencias humanitarias muy graves mantener ese bloqueo. Pero sin embargo también reafirmó que está en condiciones de apoyar a Israel si finalmente es atacado nuevamente por otras fuerzas, y esto para evitar escalar el conflicto. Es en este contexto que el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que la victoria va a llevar tiempo y además advirtió a Irán y a Hezbollah para que no ingresen a la guerra. אבל עכשיו אנחנו ממוקדים במטרה אחת, לאחד כוחות ולהסתער קדימה לניצחון. לצורך זה דרושה נחישות, כי הניצחון ייקח זמן. ויש לי מסר גם לאיראן ולחיזבאללה. אל תבחנו אותנו בצפון. אל תחזרו על הטעות שכבר עשיתם פעם, כי היום המחיר שתשלמו יהיה הרבה יותר כבד. En este contexto continúa habiendo algún ataque que otro, ataques esporádicos sobre la Franja de Gaza, y también, por supuesto, hay respuestas con misiles desde Hamas al territorio de Israel. Hoy el ejército confirmó que todavía hay alrededor de 199 personas secuestradas por Hamas, de los que se sigue desconociendo cuál es el paradero. De esta manera, el Parlamento israelí tuvo que ser desalojado en plena sesión por una amenaza de bomba. La evacuación comenzó cuando sonaron las sirenas del lugar y todos los legisladores debieron abandonar sus bancas. Las imágenes obviamente se volvieron virales, aunque no se detectó ninguna amenaza concreta. En tanto, este es el momento de un ataque aéreo israelí que golpeó la estación Ansar en Gaza y que sacudió una ambulancia con médicos y con heridos. Las imágenes fueron reveladas por el Ministerio de Salud de Gaza. Los más de 2 millones de habitantes de Gaza ahora se están preparando para una invasión terrestre israelí. Y las autoridades de Gaza dijeron que hasta el momento
Son por lo menos 2.750 las personas muertas, una cuarta parte de ellas son niños y casi 10.000 habían resultado heridos. Otras 1.000 personas están desaparecidas y se cree que están bajo los escombros. Y el conflicto no termina. Hay una situación muy interesante para analizar desde el campo de la diplomacia. Vamos a conversarlo con Leandro, porque evidentemente Israel está allí en la mira de los Estados Unidos, de Alemania también. Hay sugerencias importantes que se están haciendo a este gobierno de unidad, por lo menos transitoria, que está en estos momentos llevando adelante la gestión de Israel. Estados Unidos está ensayando un complicado equilibrio diplomático. ¿Y por qué digo equilibrio diplomático? Por un lado, Netanyahu lo invitó a Biden a visitar Israel para solidarizarse con el pueblo israelí en esa alianza estratégica que tienen los dos países, una alianza histórica desde la fundación del Estado de Israel. Estados Unidos apoya militarmente, diplomáticamente, comercialmente a Israel. Y por un lado, Estados Unidos está evaluando si Biden va a Israel o no, pero por otro lado se está esforzando diplomáticamente para persuadir a Israel, para convencer de que no invada de forma terrestre la franja de Gaza. Estados Unidos está muy preocupado por el efecto humanitario que podría tener una invasión de las tropas israelíes de la franja de Gaza. Recordemos que Israel se retiró de la franja de Gaza en 2005. Por otro lado, el equilibrio que está ensayando está intentando advertir Estados Unidos a Irán, pero fundamentalmente a Hezbollah, la milicia chiita libanesa, de que no se metan en el conflicto, de que no ataquen a Israel. Es decir, por eso envió un portaaviones al Mediterráneo, por eso está intentando disuadir militarmente a estos países para que la guerra no sea una guerra regional, ¿no es cierto? Entonces Estados Unidos está intentando hacer equilibrio entre disuadir a Israel y disuadir a los enemigos de Israel también. Es una posición muy difícil la de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos era el mediador entre Israel y Arabia Saudita para una normalización de las relaciones diplomáticas, y ahora este conflicto que estalló puso en amenaza la seguridad nacional de Israel. Hay que ver si Israel le hace caso a Estados Unidos o, por el contrario, decide finalmente invadir la franja de Gaza. Lo que sí pasó ya es la llegada al país de los primeros repatriados desde Israel. En tanto, sigue la misión con 2 aviones más para trasladar a todos aquellos que están pidiendo llegar desde Tel Aviv hasta Roma y desde allí aquí a la Argentina. El primero de los vuelos de aerolíneas argentinas que trajo desde Roma a 244 argentinos repatriados desde Israel en el operativo Regreso Seguro llegó a Buenos Aires tras haber partido desde Roma. Lo hizo en un Airbus 330-200 con matrícula LBGIF y tocó tierra a las 7:49 de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ellos son alrededor de 1.500 los argentinos que pidieron la repatriación. Por ahora se sabe que hay vuelos que están en curso, que están llegando ya rumbo a Roma, y que el Boeing 737 con 90 argentinos y argentinas evacuados desde Tel Aviv está esperando ser abordado para poder llegar al país. Yo me fui de viaje con un grupo que pertenece a la comunidad Belén, que preside el padre Adrián Santarelli. La verdad que este viaje era con la idea de recorrer la Tierra Santa, y de golpe irrumpe esta nueva realidad, que es la del estado de guerra en el país. Yo estoy muy agradecida de que nos hayan rescatado. La verdad que fueron momentos muy especiales, una experiencia muy fuerte. Fue muy fuerte sentir como ahí sentados en silencio, entraba por la ventana de la habitación la plegaria de la gente que vive ahí, ¿no? Y era como unirnos todos en una misma súplica al Dios que nos habita, que nos cuida, que nos protege. En tanto, en Bruselas, un hombre disparó contra 3 personas suecas y 2 de ellas fallecieron casi en el acto. El sospechoso pudo escapar y las autoridades de Bélgica subieron el alerta por terrorismo a su nivel máximo, ya que el ataque ocurrió a muy pocos minutos y muy cerca del estadio donde se debía jugar el partido de la Eurocopa entre Bélgica y Suecia.
el cual obviamente fue suspendido. Qué lindo fin de semana sobre la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy la temperatura máxima alcanzó 28 grados, 2 grados más de lo que teníamos pronosticado ayer a la tarde para hoy. Pero a no confiarse porque si bien la temperatura sufrió un marcado ascenso, ya está avanzando una nueva masa de aire fresco por la región central del país. A esta hora algunos chaparrones en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires y todo ese aire fresco va a llegar a partir de la noche a la región de Capital Federal. Vamos a volver a tener mañanas bastante frescas a partir de mañana. Vean las precipitaciones para esta semana. Bueno, hay relativamente buenas noticias para la franja central del país tan castigada por la ausencia de lluvias, por esa sequía tan impresionante. Buenos Aires, el sur de Córdoba, La Pampa, con lluvias de entre 10 y 30 milímetros entre miércoles y jueves. Y vean cómo en el noreste del país, en colores violetas, lluvias que van a estar otra vez cerquita de los 100 milímetros. Ya es una situación que empieza a preocupar sobre Corrientes, Misiones y el sur de Brasil. Esa señal es la que les cuento siempre, la característica del fenómeno del Niño. Complica mucho, con mucha lluvia, el noreste del país. Y si vemos las temperaturas, van a ver lo que les comentaba anteriormente, cómo el aire fresco va a avanzar de sur a norte a partir de mañana, aunque hoy a la tarde la máxima sobre, por ejemplo, Las Lomitas en Formosa superó los 43 grados. El extremo norte del país va a continuar con aire realmente caluroso, muy por el contrario la Patagonia con un descenso en los valores de temperatura. Claro, y en el medio de esas dos masas de aire tan distintas, una alerta por vientos intensos que cubre Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, también el norte de Córdoba, la provincia de Santa Fe, porque allí el viento del norte puede alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Como ven, entonces, bien variable el panorama meteorológico a lo largo de nuestro territorio nacional. Se dio hoy en el predio de Seiza la última práctica del seleccionado argentino de cara al próximo partido de eliminatorias. Van 3 de 3. Llegará al cuarto, bueno, habrá que ver cómo le va al equipo de Lionel Scaloni mañana ante Perú en el Estadio Nacional. Será el cuarto partido de eliminatorias al Mundial 2026. Por ahora el equipo está invicto, hubo trabajo con pelota, algo muy pero muy tranquilo, muy liviano desde lo físico también. Y después de eso, a encarar el viaje. Recordemos, mañana será en el Estadio Nacional desde las 23 horas. Hubo previamente al cierre de lo que fue el día en el predio de AFA una conferencia de prensa en la cual Lionel Scaloni se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi esté entre los 11 titulares y también a esta pregunta reiterativa. ¿Y qué vamos a hacer cuando se retire Messi? Primero disfrutémoslo, todavía juega. Bueno, está bien, se viene entrenando y sumando entrenamientos y tomaremos la decisión mañana. Si está bien, jugará, que es lo que todos queremos. Vamos a quedarnos con que está todavía. Qué manera de pensar en cuando no esté, la verdad. Está todavía vigente, dejémoslo tranquilo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hacernos el harakiri solo, es impresionante, vamos a dejarlo, ojalá que juegue hasta, porque si no es continuo, lo estamos retirando, ¿qué estamos todos locos o qué? Vamos a dejarlo. Pero la cuestión comienza más temprano con Venezuela y Chile, que se cruzarán desde las 18 en el Estadio Metropolitano de Maturín. Paraguay recibirá a Bolivia en el Defensores del Chaco desde las 19:30. Ecuador jugará contra Colombia a las 20:30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Uruguay recibirá a Brasil a las 21 en el probablemente partido más interesante de estas eliminatorias. Y lo ya mencionado, Perú contra Argentina en el Estadio Nacional de Lima.
Bueno, para que tengas en cuenta, hay otro tipo de informaciones también en el día de hoy y una de ellas es triste, hay una pérdida que es importante dentro del mundo del espectáculo. May, ¿qué nos puedes contar? Sí, una noticia triste porque ella supo hacer sonreír a miles de niños en la década de los 80. Estamos hablando de Patricia Laje, que fue nuestra Yuya, ¿no? La Yuya argentina, así la conocemos o por lo menos así la recordamos los de mi generación. Vos sabés que ella falleció a los 67 años por complicaciones de una ACV que sufrió hace 4 años. Su salud se fue deteriorando hasta que finalmente ya conocimos hoy la noticia de su fallecimiento. Muy joven, 67 años, la verdad, esto hay que decirlo. Ella empezó su carrera como modelo en los años 70, participó de Miss Argentina, fue de hecho Miss Argentina, después participa como Miss Universo en representación de la Argentina y había tenido una carrera como modelo muy importante representando a marcas importantísimas. Ya después en los años 80 empieza a mirar con cariño a la tele, ¿no? Se hace productora de televisión y en un viaje a Misiones en el año 1986 ve algo que le cambia la vida. Ve en una pantalla el show de Yuya. Y claro, ni lerda ni perezosa se fue a reunir con Yuya y con su representante de ese momento y dijo, bueno, ella se llama Yuya, pero yo puedo ser Patsy. Y así logró traer a la Argentina el show de Patsy, que el clan de Patsy, que así lo conocemos. Vean las similitudes que tenía, porque claro, uno por ahí pierde la memoria cuando van pasando los años, pero también bajaba de una nave espacial, las paquitas eran las bastoneras, los bajitos eran los patsitos, y en vez de cantar yu, 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 ya, ya, cantaba pa, 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 sí, sí, sí. Todos lo recordamos. Lo que sí tenía y que fue registrado es una frase, el guachi guau es de Patsy. Todavía se sigue usando. A veces cuando algo nos sorprende decimos, ¡ay, guachi guau! Bueno, es de Patsy, el guachi guau, que la vamos a recordar en este momento. Vean ustedes el show del clan de Patsy. La vamos a recordar ahora en este momento con una nota, con un pedacito de programa para recordar lo que era el clan de Patsy y esta animadora infantil en la década de los 80. Patsita, te mando un beso bien grande, con todo mi amor. Y mañana, a las 5 de la tarde, aquí, en el recreo más lindo de toda la tarde, acá, en tu clan, el clan de Patsy, por ATC. Te quiero mucho. Y reza a Dios, ¿sí? Chao. Bueno, ahí la veíamos, a Patsy, la recordamos. 67 años tenía, una complicación con una ACV que había sufrido hace 4 años. Hoy nos enterábamos de esta noticia muy temprano, pero quedará en el recuerdo de todos nosotros. Cuando volvamos de la pausa, vamos a tratar de responder las preguntas que vos y yo tenemos. ¿Qué va a pasar en esta semana corta con el dólar, tan próxima a la definición de una elección presidencial? Con los precios, con la inflación y con tus ingresos. Este tema y más cuando sigamos con más noticias a las 20:30. Fin de semana extendido, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y además la coincidencia con el Día de la Madre hizo que muchas personas resolvieran viajar a lo largo de este fin de semana largo. Se estima que 1,5 millones de turistas estuvieron en movimiento por todo el país durante estos días. Esto tiene que ver con qué te pasó a vos, pero también hay que observar qué pasa con el nicho que está ligado a la cuestión de negocios. Bueno, según los datos que se manejan hasta este momento, se está hablando de 111.145 millones de pesos en juego a partir de este movimiento. No por casualidad, el ministro y candidato Massa, como te contábamos más temprano, avanzó con la idea de convertir en ley todas las cuestiones que tienen que ver con el previaje y tratar de sostenerlo como política de Estado. Las ciudades que tuvieron mayor demanda son justamente las que tienen que ver con Iguazú, Cataratas, algunas localidades del sur del país, la costa atlántica, Mar del Plata,
Mar de las Pampas, Mendoza, el centro del país, especialmente donde se registraron fiestas como Villa General Belgrano, en Corrientes los esteros de Liberá, Merlo, en San Luis, Puerto Madryn, Esquel y también Gualeguaychú. Allí, insistimos, el tema de los usuarios del previaje hizo de alguna manera alguna diferencia en el momento de resolver viajar o no viajar. Y otro punto muy interesante para mirar es que una vez más la Argentina se convierte en un país receptivo al turismo. Lo vimos especialmente en la ciudad de Buenos Aires y luego con una expansión a distintos puntos del país. Hablábamos de muchas preguntas que tenemos por estas horas en esa verdadera cuenta regresiva hacia el próximo domingo. Yo siento mucha curiosidad por saber qué va a ser lo que haga que vos definas tu voto. ¿Será la cuestión económica? ¿Serán cuestiones institucionales? ¿Tendrá que ver con el cansancio? Esta ha sido una campaña realmente muy extensa y muy intensa en un contexto económico muy particular. Así es que esta noche le agradezco especialmente a Iván Kachanowski, que es economista, es licenciado en Administración de Empresas, magíster en Economía, que piense junto a nosotros qué es lo que va a pasar con los factores muy, muy importantes que se mueven en la economía de aquí al domingo, más allá de que nuestra gran incógnita es el día lunes 23. Si vos tenés ese dato, ¿qué pasa el lunes 23? Creo que empezamos por ahí, ¿eh? No, bueno, ese dato no lo tiene nadie, obviamente. Bueno, siempre en momentos preelectorales el tema del dólar es clave, ¿no? Digamos, ¿qué va a pasar con el dólar? Es la pregunta que más hacen. Siempre que va a haber elecciones, la gente busca resguardarse en el dólar. Y se da la particularidad que pasan dos cosas acá. Una es que son unas elecciones con una incertidumbre mucho más alta que otras elecciones, por los famosos 3/3, digamos, cualquier cosa podría llegar a pasar. Entonces esa incertidumbre hace que la gente vaya todavía más al dólar. Y encima tenés al ministro candidato que llenó de pesos toda la economía, de pesos que nadie quiere. Entonces, ¿qué hace la gente? Y los vuelca al dólar. Fíjate que él mismo tuvo que decir, traten de no ir al dólar, compren un autito o lo que sea. Bueno, la verdad es que la gente va a buscar resguardarse y por eso vas a ver esta presión del dólar. Y de hecho, los últimos días de la semana pasada, el Banco Central tuvo que salir a intervenir más fuerte de lo normal para que los dólares paralelos no incrementen la brecha. ¿Pero tiene margen el banco para seguir interviniendo, el central? Y usando el swap de China, sí. Digamos, usando cuestiones que no le pertenecen, sí. Pero vas incrementando la deuda, y ese es el problema. Vas incrementando la deuda con China, que es todo un tema, porque nada está para nada claro qué hay ahí, qué está pasando con ese acuerdo, qué se va a pedir a cambio. Ahora va a venir la extensión de los otros 5.000 millones de dólares que fue a buscar Alberto. Y la verdad que preocupa mucho que pueda llegar a pasar después. Ten en cuenta que por el solo hecho de tener el swap sin haberlo usado, que es más o menos por 18.000 millones de dólares, tenemos una base en Neuquén, un observatorio, que nadie sabe qué pasa adentro. Simplemente porque nos prestaron la plata y no la habíamos usado. Ahora la estás usando, ¿no? Entonces esto no va a salir gratis, ¿no? Y es el problema, la diferencia que tenés con Estados Unidos, donde las reglas de juego están claras. O sea, los dos países te diría que buscan hegemonía. Ahora el problema lo tenés cuando no le pagás a China, porque las reglas de juego no están claras. ¿Cuál es el techo del dólar? ¿Qué te parece a vos? Y es que depende de la caída del peso, porque no es que el dólar sube, es que el peso cae. Entonces, mientras no se aclaren las cosas, mientras la incertidumbre no ceda, el peso puede seguir cayendo sin tener piso y eso saca un techo, puede el dólar no tener techo. Ahora, por eso es importante que a partir del lunes que viene, el 23 de octubre, depende de lo que pase, ¿no? Si hubiera un único ganador, esa voz se vuelve sumamente importante. Todas las voces se van a concentrar ahí y esa voz va a tener que traer calma, sea quien sea. Si se da un escenario de balotaje, depende quién con quién sea, pero también van a tener que los candidatos empezar a, diría yo, a especificar con más detalle el plan económico, tratar de traer tranquilidad, porque la verdad es que la gente no sabe qué se va a hacer, no está muy claro lo que se va a llevar a cabo, y de octubre a diciembre tenés un tramo que en países normales no es largo, pero acá es una eternidad. ¿Y qué escenario económico ves para los que nos están mirando, para personas a pie, para los próximos meses? Noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Se viene un shock al bolsillo grande para la gente? ¿Shock en el sentido de suba de precios? Inflación acelerándose, tipo de cambio subiendo, sí, tal vez algún subsidio eliminándose, algún plan de ajuste, déficit fiscal.
No, lo que yo veo es que la inflación probablemente se acelere. De hecho, el último dato fue más alto que el anterior, cuando se esperaba que sea más bajo, y se aceleró en las últimas semanas, lo cual ya te compromete este mes que entra. Con lo cual el octubre va a ser un mes de inflación alta también, y no sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio oficial el 23 de octubre. Si pasa similar a las PASO, que hay una devaluación, de ocurrir eso, vas a tener una inflación todavía más alta, ¿no? Y en algún momento, sea después de las elecciones, sea en enero, sea más adelante, ese tipo de cambio se va a tener que sincerar tarde o temprano. O sea, en Argentina pasó siempre. Vos vas a los 50 y el tipo de cambio oficial busca el paralelo. En los 60 pasó lo mismo, en los 70 lo mismo, en los 80 lo mismo, en los 90 no, porque tenías la convertibilidad y después siempre fue pasando lo mismo. ¿Se vienen meses difíciles para el poder adquisitivo de la gente? Yo creo que sí, y creo que se está subestimando mucho la duración de lo que puede llegar a ser esto. A mí lo que me preocupa es que mucha gente piensa que se viene una crisis de 3 y 6 meses y después viene algo bueno, y no sé si va a durar 3 o 6 meses. La verdad que, bueno, nadie lo sabe, ¿no? Pero cada vez las probabilidades de hiperinflación son un poco más altas. No digo que vayamos a una hiperinflación, pero la verdad que el ministro está haciendo todo lo posible para que eso suceda, y cada vez caminamos más cerca de la cornisa. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la duración del costo de las medidas que se toman hoy. Solo el plan platita de masa ya te costó 1 punto del PBI en un mes, y va a ir creciendo ese costo y hay que financiarlo, y Argentina no tiene recursos, ni en pesos ni en dólares. ¿Qué están leyendo hoy los mercados? ¿Creen que ya hay un resultado electoral que se ha jugado? ¿Está anticipándose en algún tipo de cobertura ante alguna de las políticas que se pueden llegar a aplicar? Siempre se dice los mercados se anticipan. ¿Vos crees que esto ya está sucediendo? Bueno, los mercados tratan de anticiparse, no quiere decir que siempre se anticipen. Un ejemplo es lo que pasó con las PASO del 2019, cuando Macri perdió con Alberto Fernández las PASO. El mercado daba de ganador a Macri, de golpe eso sorprendió y bueno, hubo un cambio en los mercados. Hoy yo creo que el mercado está descontando que el kirchnerismo queda fuera del balotaje, pero no está tan claro cuáles de los otros 2 candidatos podrían llegar a ganar. Que por ahí tiene un poquito más de ventaja Milei, pero habría que ver el resultado del balotaje. Yo creo que ese es el escenario que está esperando el mercado. Por eso se generó la incertidumbre que se generó en las últimas PASO. Se descontaba que Cambiemos ganaba por 4 o 5 puntos de diferencia. Eso no pasó, se dio un escenario de tercios y el mercado se puso nervioso. Y por eso, de vuelta, es muy importante las declaraciones que hagan si es que hay un eventual ganador o los que queden en el balotaje y empiecen a traer calma, porque hasta diciembre faltan unas semanas largas. ¿Vos crees que la dolarización, primero, es posible de ser aplicada en este contexto? Y en todo caso, ¿no trae también aparejado un costo muy alto? Yo creo que no están dadas las condiciones, creo que no están los dólares, o sea, no creo que se pueda hacer rápido. De todas maneras, cualquier plan monetario que vos quieras aplicar va a requerir que vos hagas una corrección fiscal previa, y eso te va a llevar tiempo. Si vos haces la corrección fiscal y la haces bien, después va a ser de segundo orden, discutir si dolarización, bimonetarismo, es decir, que una vez que ordenás las cuentas, todo se empieza a acomodar, y yo creo que es más una cuestión de campaña que de realidad. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero hoy no veo dadas las condiciones. ¿Cómo son las discusiones familiares sobre la dolarización? Nicolás es coautor de proyecto con Ocampo, correcto, hermano. sí. Roberto es tu tío y está en contra. ¿Cómo es la discusión de todos economistas, pero de una familia que está muy interesada en el tema? Sí, no, lo hablamos con mucha educación. Digamos, también hay que separar, digamos, un poco lo del libro de mi hermano y Ocampo, que era una cuestión muy teórica, muy técnica, que no sé si es lo que se va a aplicar en un eventual gobierno de Milei. Creo que ahí empieza a separarse un poco o a cambiar algunas cuestiones. No está especificado cómo sería esta dolarización al detalle todavía en un eventual gobierno de Milei, pero entiendo que va a haber cosas distintas, digamos. Por lo menos lo que planteaba mi hermano en su momento era una cuestión más de largo plazo, que vos terminás dolarizando en 8 años. Eso políticamente no te sirve. Vos haces una promesa para un eventual segundo gobierno y ya no sos creíble. Claro. Entonces empieza a mutar esa diferencia. Entonces una cosa es discutir el libro y otra cosa cómo se puede llevar a cabo después de diciembre. Vos recién dejaste un dato político a propósito de qué es lo que están leyendo los mercados. Y dijiste que los mercados crees que ven afuera a el peronismo, en la variante de Unión por la Patria. Que eso es para los que hacemos política, seguimos política, diríamos, Leandro, un datazo. Si es lo que están leyendo, lo llamaríamos de esta manera. Entonces voy a preguntarte, más allá de la dolarización y de Javier Milei, y si tuviera que conducir la economía melconian, ¿cuál es la lectura que tienen? Yo creo que es buena en el sentido de que, bueno, tiene un equipo grande.
Yo creo que en el fondo los mercados están viendo que tanto Milei como Patricia Bullrich, parte de la agenda la comparten, ¿no? Y si bien ahora en campaña por ahí se pegan, yo me imagino o quiero imaginarme que post elecciones van a necesitarse y estratégicamente va a haber una especie de, no te digo alianza, pero sí de ayuda del sector que quede afuera con el sector que por ahí pueda llegar a ganar si es que gana alguno de ellos dos. No comparten toda la agenda, pero comparten gran parte de la agenda y yo creo que, bueno, ahora se subieron los tonos por la campaña, pero después va a haber una agenda en común y los dos espacios se necesitan. Los dos espacios se necesitan para el Congreso, para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores. Sería, diría, poco inteligente que esas divisiones sigan post-elecciones. Estoy pensando en el futuro de Juntos, porque hay socios de Juntos por el Cambio que con Milei... Puede ocurrir, si llegara a ganar Milei, que parte de Cambiemos acompañe y parte no. ¿no? Y en ese escenario te queda el Congreso dividido en tercios también, ¿no? Lo cual hace que todo sea un poco más difícil. Muy bien. Iván Kachanowski, economista, te agradecemos mucho esta conversación esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Veremos qué va a pasar con nosotros, con el país en realidad, el próximo lunes 23. Muchas gracias. Gracias. Tiempo significativo en la región de Medio Oriente, particularmente sobre Israel. Fuertes precipitaciones durante este fin de semana que generaron justamente ese aguacero que estamos viendo, que obligó a detener una operación militar terrestre planificada sobre la Franja de Gaza, interrumpiendo operaciones militares estratégicas para la región. La Bolsa de Valores de Tel Aviv, los bancos y la industria tecnológica, todos ellos pilares fundamentales para ese país, quedaron suspendidos debido al temporal inusual con fuertes precipitaciones. Ante esta crisis sin precedentes, las autoridades están trabajando incansablemente para garantizar la seguridad de sus residentes y gestionar ante las inundaciones. El Servicio Meteorológico israelí emitió una alerta para la región costera que incluye a su capital. Y vean lo que pasó también, hablando de la región costera de Tel Aviv, una inusual tromba marina, una especie de tornado que se forma en una región oceánica y que después ingresa a las zonas costeras. Se registró durante la tarde de ayer. Aproximadamente las ráfagas de viento estuvieron entre 80 y 115 kilómetros por hora, acompañando a esa línea de tormentas fuertes que afectó ese país. Parece mentira, pero muchas veces las condiciones meteorológicas juegan en contra o a favor de un hecho como el que están padeciendo, conflicto bélico, sí. Bueno, y Jordania, al ladito, pegadito a la zona de Israel, una inusual tormenta de polvo. Está asociada a la misma situación meteorológica, un frente que estuvo avanzando con ráfagas muy intensas y vean la coloración. La tormenta de arena se originó en una región semidesértica al sudoeste de Siria que luego avanzó y afectó prácticamente la totalidad de Jordania. Autoridades locales emitieron una serie de advertencias y de recomendaciones a todos los residentes. Entre ellas están las limitaciones de actividades al aire libre y el uso de mascarillas como para que no afecte a la salud. Recordemos que esta región es una región donde normalmente no registran fuertes precipitaciones ni tormentas, pero con el cambio climático hay un aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Nacho, vos sabés que nos preocupa mucho poder observar estas imágenes porque me imagino la inquietud de las personas que estaban por allí, un fenómeno que nosotros no conocíamos de una manera tan intensa. ¿Cómo podemos ver si esto, cómo podemos pensar o proyectar si esto es una cuestión que tenderá a repetirse? Ese es un territorio muy delicado en este momento. ¿Qué otras cosas surgen a partir de esto que acabamos de ver? Bueno, mira, lo primero que tengo para decirte es que desde aproximadamente finales de la década del 90, la región que en estos momentos está afectada por el conflicto bélico y se extiende a otros países del Medio Oriente, está viendo un aumento en las precipitaciones. Es una región caracterizada por desierto, donde décadas, 100 años atrás, 8 décadas atrás, no registraban precipitaciones abundantes y en los últimos 25, 30 años empezó a haber un cambio de las condiciones climáticas. Eso trae justamente que la población tenga que verse adaptada a un fenómeno meteorológico que ellos no estaban acostumbrados. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Fuerte, ¿verdad? Para verlo, preocupante también, nos llena de inquietudes. Y nos quedamos en la región porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero también
el mandatario alemán Olaf Scholz están evaluando viajar a Israel, te lo anticipábamos hace un ratito nada más, para tratar de evitar que se produzca una invasión por tierra en la Franja de Gaza, lo que en principio generaría consecuencias humanitarias para los dos sectores, muy alta, un costo en vidas muy altas. Y además la posibilidad de que tal vez este tipo de accionar invite a otros sectores a sumarse al conflicto bélico. Esta noche quiero agradecerle especialmente a Julián Schwindlerman, que es analista político, escritor, docente universitario, que nos ayuda a pensar las alternativas que surgen a partir de este conflicto. Julián, ¿vos crees que la influencia de la diplomacia podrá hacer que Israel se mantenga en stand-by y frenar de alguna manera la avanzada sobre el territorio? Bueno, de todo un gusto estar en el programa. Gracias. Lo dudo y te voy a decir por qué. Lo que viene ocurriendo desde los últimos años es que el Hamas ataca a Israel. Cuando Israel se defiende, la comunidad internacional interviene para imponer un cese de fuego antes de que Israel logre su objetivo militar, que es el desarme de Hamas o la destrucción de Hamas. Esto le da la chance a Hamas de rearmarse, reposicionarse y planear la siguiente ofensiva. Y la vuelve a hacer. Este mecanismo, esta calecita, lo que ha logrado en los últimos tiempos, desde el 2005 o 2007 en adelante, es que haya habido una serie de guerras sucesivas sin fin. En esta ocasión, dada el factor atrocidad, la magnitud de la sangría, la masacre inconcebible que ha llevado adelante el Hamas, choqueó profundamente no solo a la sociedad israelí, sino todo el estamento militar de Israel y el estamento político. Y generó la convicción de que esta vez tienen que quebrar ese ciclo de violencia recurrente y que la única manera de hacerlo es eliminando al Hamas. Ahora, hay pocas posibilidades de que la eliminación, más allá de lo terrible que fue el ataque, esto nadie puede ponerlo en duda, conmovedor, terrible, como vos quieras definirlo, nos conmueve mucho a todos, pero lo que está por delante es muy delicado también, ¿no? El nivel de costos en vidas de un lado, del otro. La posibilidad, además, de que se sumen otros actores a este conflicto. Ya empezamos a hablar no solo de Hamas, sino de Hezbollah y de Irán, ¿no? Y de que este conflicto lamentablemente se convierta en una gran bola de nieve que nadie pueda detener. Sí, mira, es interesante lo que mencionás. Y lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. La entidad responsable por las vidas civiles palestinas y por las posibles potenciales pérdidas de vidas palestinas es Hamas, no Israel. Es Hamas quien inició la guerra, es Hamas quien oprime a esa población civil palestina. Y plantearlo de otro modo, aunque es una consideración humanitaria válida, la traducción política de ello significa que es atarle las manos a Israel. Mientras que Hamas puede atacar civiles de manera intencional y a Israel se le dice no podés atacar a Hamas porque podrías causar de manera no intencional bajas civiles palestinas, efectivamente significa no permitir la autodefensa de una nación que fue atacada. Y esto significa asegurarse que va a haber otra guerra, porque Hamas nuevamente va a entender que puede usar a Gaza como un santuario de ataque contra Israel de manera recurrente, con una técnica que es muy perversa y que es extremadamente cobarde, si me permitís indicarla. Hamas usa la población palestina como escudo humano mientras ataca a población civil israelí del otro lado de la frontera. Es un doble crimen de guerra. Mata civiles con intención en Israel y luego se esconde en inmediaciones urbanas civiles, sabiendo que si Israel responde y ocasiona muertes palestinas civiles, la opinión pública internacional y la presión diplomática se ponen a trabajar. Este mecanismo, que es extremadamente perverso, no puede seguir funcionándole a Hamas. Este es algo que ahora en Israel parece verse como asentado, esta idea de que no puede haber una continuidad de esta situación, especialmente después de que vos mencionás el nivel de barbarie. Vale la pena recordarlo. Mataron con intención a 40 criaturas, violaron deliberadamente, incendiaron a ancianos sobrevivientes del Holocausto en vida y lo filmaron en real time en Facebook. Estamos hablando de un nivel de barbarismo que es absolutamente inconcebible y es casi difícil imaginar que un Estado podría quedar restringido. Ahora, Julián, aparte del costo en vidas de
que puede suponer de vidas civiles palestinas. También dentro de la Franja de Gaza hay más de 200 rehenes secuestrados por Hamas. Entre ellos habría al menos 15 argentinos. ¿Qué podría hacer el gobierno argentino para presionar a Hamas y pedir por su liberación? Yo creo que tiene varias herramientas el gobierno argentino, al igual que otros gobiernos, porque hay muchísimas nacionalidades secuestradas allí. Por un lado, presionar, dialogar, pedir, dentro de las posibilidades que cada país tiene geopolíticamente, a otros países del mundo árabe e islámico que tienen influencia sobre Hamas. Por ejemplo, Irán es un país donde la actual vicepresidenta tuvo un vínculo. Este es un buen momento para interceder a favor de los argentinos que están secuestrados, pidiendo por la protección, que además es otra violación del derecho humanitario internacional absoluto y es definido como un crimen de guerra, secuestrar, tomar rehenes civiles en las guerras. No se le está dando acceso a la Cruz Roja, no se sabe nada del estado de ellos. Por otra parte, creo que también está la posibilidad de hablar con países árabes aliados de la Argentina tradicionales, como Egipto, como Jordania, como el propio Qatar, que pueden tener una incidencia, ¿no? Sobre todo Egipto, que hay que recordar. Egipto tiene frontera con Gaza y podría abrirla para que estos 1,5 millones más o menos de palestinos civiles pudiera salir de la franja. Israel advirtió a la población, váyanse de la zona norte porque vamos a atacar la infraestructura de Hamas y vayan a la zona sur. Pero Egipto no está abriendo esa frontera. Ahí es donde podría haber otra presión. Esto escapa un poco a la diplomacia argentina, ya es más mancomunado el esfuerzo. Pero yo creo que Argentina tiene lazos con el mundo árabe históricos, ¿no? Y con Irán en particular ha tenido. ¿Y dentro de la dirigencia palestina correspondería hablar con la Autoridad Nacional Palestina o directamente intentar un vínculo con Hamas para pedir la liberación de esta gente? No, con Hamas definitivamente no. Primeramente Hamas no lo va a hacer y además es parte de una estrategia muy deliberada de Hamas de usar a los rehenes y presionar a que el mundo presione a Israel, no a ellos. No creo que el gobierno argentino tenga una llegada jamás directa, muy pocos la tienen, de hecho. Sí me parece que de manera más indirecta y poniendo el foco donde tiene que estar, de nuevo. Quien inicia la guerra es Hamas, quien secuestró a los rehenes es Hamas, quien tiene los rehenes es Hamas. Es sobre Hamas que tiene que estar la presión, a mi modo de ver. No con un diálogo, no con una negociación, sino a través de actores internacionales que puedan presionar. Las Naciones Unidas, por ejemplo, la Cruz Roja, con resoluciones de condena. O sea, crear un movimiento donde Hamas entiende que está en la corte de la opinión pública internacional perdiendo puntos. Bueno, Naciones Unidas ha hecho una recomendación, ¿no?, a propósito de no iniciar esta acción por tierra y tuvo una lectura que tiene que ver con un cariz humanitario, de alguna manera. El Vaticano, a través de su secretario de Estado, dijo que el Vaticano siempre está dispuesto a intentar algún tipo de mediación. ¿Crees que son herramientas que no van a poder prosperar? Conociendo lo que es Hamas, lo dudo. O sea, estamos hablando con un grupo, de nuevo, que deliberadamente fue a atacar civiles, a violar mujeres, a filmar todo. Un grupo terrorista. Es un grupo terrorista. No me lo imagino ameno a una negociación y a una mediación Vaticano de Naciones Unidas. Creo que más bien va a funcionar una presión militar combinada con una presión diplomática y con una presión de todo la órbita islámica y árabe, que la encuentro un poco silenciosa en este momento en términos de condena hacia el Hamas y exigencias de liberación de rehenes. Julián, te hago una última pregunta muy breve y tiene que ver con lo que todos suponemos son horas claves para el tema del accionar de Israel en ese territorio. ¿Qué datos estás manejando? No, yo no tengo información militar sobre cuándo va a iniciarse esta campaña. Lo que sí está claro es que parece haber una convicción de que la campaña en el terreno es necesaria, porque de manera aérea pueden atacar objetivos específicos, algunos túneles, infraestructura, los cuarteles de Hamas que los tienen identificados y que están enredados deliberadamente en población civil, al lado de mezquitas, de oficinas de la ONU, en edificios comerciales, etc. La incursión terrestre en parte lo que busca es tratar de rescatar con vida a los rehenes que hay y tratar de eliminar a los líderes de Hamas que están escondidos bajo tierra. Muy bien. Julián Schwindlerman nos ha acompañado esta noche, escritor, analista político, para tratar este tema tan complejo y tan doloroso como es siempre una guerra en este contexto muy particular. Muchísimas gracias.
este último tramo de Noticias a las 20:30 de hoy le vamos a preguntar a May por qué hablamos una vez más de Madonna. ¿Qué trae entre manos? Bueno, tenemos que hablar de Madonna, la reina indiscutida que volvió a los escenarios. Esto fue en Londres, su Celebration Tour. ¿Por qué Celebration Tour? Bueno, porque está celebrando justamente 40 años de carrera de Madonna. Este recorrido impresionante de canciones que yo te aseguro que si vas a este recital, te las cantás todas. Las dividió en 5 sets de distintas canciones, recorriendo obviamente sus grandes éxitos. En un momento, porque es un escenario, como podemos ver, gigante de más de 400 metros cuadrados, que tiene 4 o 5 instancias que representan los barrios más famosos de Manhattan, y también se jugó mucho con las pantallas gigantes. Y en un momento, en esas pantallas gigantes, sucedió algo que para nosotros es muy importante. Vos sabés que Andrew Lloyd Webber en su momento compuso No llores por mí, Argentina, para la obra que hace honor a Evita. Ella después se apropia de alguna manera de esta canción y la graba para la película. Fíjate cómo la cara de Eva aparece al lado de la del Che y al lado de la de Frida Kahlo. Es un momento de homenaje a personalidades importantes. Y ella se acerca a entonar estas estrofas que a nosotros nos ponen la piel de gallina. No llores por mí, Argentina. Escuchá. Impresionante el show de Madonna, que va a llevar este show por Europa, por Norteamérica, y lo más cerquita que va a estar de Argentina es México, porque por ahora no se anunciaron nuevos shows. Va a dar 80 shows en estos distintos países, pero hay un momento muy viral que se conoció en las redes, que tiene que ver con una de sus hijas. Mercy, de 11 años, baila como los dioses. Fíjate vos cómo en el momento donde cantan Vogue, ella, la hija, hace una coreografía impresionante. Te cuento de qué se trata ahora, pero mírala. Ahí la veíamos haciendo voguing, así se le dice a este baile muy característico que surgió allá por los 80 en la escena LGBT, donde imitan las poses de la revista Vogue. Se ve que de la dinastía Madonna hay para mucho, ¿eh? Después de ganar otra tanda de penales, Boca avanzó a semifinales de la Copa Argentina y todas las miradas estuvieron posadas en una pequeña discusión de cancha que, al parecer, se tornó en pelea. Pero, bueno, lo cierto es que el partido fue bastante entretenido. Se jugó rápido y se vio que el 1-1 en los 90 no alcanzó para definir el cotejo. Por ende, hubo que ir a tanda de los penales. Sirvió para entretener y mucho al público que estaba del otro lado y también para sentenciar a los participantes de las semifinales, que serán Boca, Estudiantes, San Lorenzo y Defensa y Justicia entre sí. Lógicamente, la discusión, como les decía, fue protagonizada por Cavani y Barco, lo que vemos en pantalla, simplemente un cruce de palabras. Paño frío le puso el propio Valentín Barco a esta charlita que tuvieron ambos futbolistas dentro del campo de juego. Cavani, ¿qué te dijo en el partido? Nada, son calenturas del momento. Me enojé yo porque no me la pasó y bueno, él se enojó porque está claro, ¿no? Es parte del fútbol. Pero nada, es parte del fútbol, después nos arreglamos y ahora estamos todos contentos. Bueno, ya nos vamos. Atención, esta noche hay mucho movimiento en la ciudad de Buenos Aires, la zona de la terminal de Retiro. Queremos saber cómo terminamos desde el punto de vista del clima este día lunes feriado y qué va a pasar cuando ya estemos arrancando full la actividad. Contanos, Nacho. Bueno, otra vez nuevos cambios en cuanto al tiempo se refiere, porque está avanzando un frente frío que nos va a dejar descenso de temperatura a partir de esta noche. Ahora 20 grados todavía, una noche templada con viento leve que está soplando del sur. El cielo se encuentra mayormente nublado. Hay una muy baja probabilidad
y algún chaparrón débil para lo que resta de la noche. Pero ya a partir de la madrugada el viento va a aumentar la intensidad del cuadrante sur. Vamos a empezar a notar ese descenso de temperatura y mañana en la mañana 12 grados la mínima, una mañana bien fresca con cielo parcialmente nublado. A salir abrigados mañana bien tempranito. Vean, la temperatura máxima va a caer 7 grados respecto de la temperatura máxima que tuvimos esta tarde. 21 esperamos para media tarde con mezcla de sol y de nubes y vientos moderados del sudeste. Y hacia la noche, tiempo fresco nuevamente con 16 grados a las 9 de la noche. Cielo parcialmente nublado y el viento va a rotar al cuadrante este. Por eso la humedad va a empezar a aumentar debido a que el viento del este va a estar aportando otra vez bastante humedad a la región de Capital Federal. Muchísimas gracias, Nacho. Hasta aquí te contamos todo lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana volvemos a encontrarnos para hacer más noticias a las 20:30. Buen descanso. Chao.